Buen día. Hola, buenos días. Buen día, profe. Hola. Buen día. Bien. Buen día, profe. Buen día, gracias por esperarme. Les pido disculpas por la demora. Hola, buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, ¿cómo pasaron el día del estudiante, el día de la primavera? Espero que relajados. Aguárdenme un segundo que voy a buscar el termo para el mate porque si no, no puedo arrancar. Ahí está. Bueno, entonces, la pasaron bien, les tocó un lindo día. Me imagino. Bueno. Sí, lindo día, profe. Por suerte lindo. Ya lo sé, ya lo sé. Estamos atrasados con el programa, como verán. Primero porque yo siempre me atraso, segundo porque este cuatrimestre tenemos menos clases, efectivamente. El plan de trabajo tuve que comprimirlo, pero encima no preví el asueto, que también el asueto el rector lo resuelve recién unos días antes, el asueto del 21 de septiembre, con lo cual vamos a tener que acelerar un poco los ritmos. El equipo que tiene que presentar hoy la biografía de Hobbes lo vamos a dejar para la última parte de esta clase, así yo adelanto e introduzco un poco el tema del naturalismo. Nosotros la clase pasada terminamos una primera parte de la materia con el texto de Zygmunt Bauman. En esta parte vimos un poco los antecedentes históricos en los cuales se genera el pensamiento sociológico moderno, que tiene que ver justamente... Sí. Disculpe que lo interrumpa. Yo Dígame. soy el grupo que tiene que exponer hoy, y 10:30 tengo un turno en la municipalidad. ¿No podríamos dar ahora la exposición? La exposición ahora. Lo que pasa es que vamos a tener que poner el carro delante del caballo. Bueno, dale. Vamos a hacer eso. Vamos a exponer ahora. Yo voy a hacer una muy breve introducción. Y Profe, consulta, ¿tenemos que ir tomando en todo nota? caso, pondremos el carro delante del caballo y haremos que los caballos avancen para atrás. Sí, ¿quién me estaba hablando? Yo. ¿Tenemos que ir tomando nota sobre las exposiciones? ¿Cómo? ¿Tenemos que ir tomando nota sobre las exposiciones? Y por supuesto, las exposiciones de los compañeros son como si fueran clases mías. Buenísimo, vale. Bueno, entonces les decía, con Zygmunt Bauman cerramos esta primera parte donde vimos el contexto en el que surge el pensamiento sociológico moderno, que es el contexto de la modernidad, esos largos 300 años y que continúan en
en nuestra era contemporánea, somos deudores de esa modernidad, vivimos en una fase tardía de esa modernidad, con una serie de nuevos problemas, sobre todo los que atañen a la cuestión social. Y Simon Bauman lo que hace es, de alguna manera, darle forma al objeto de la sociología, a qué es lo que diferencia la sociología de las otras ciencias, y sobre todo cuál es la pregunta central de la sociología, de las que se derivan todas las otras preguntas o las cuestiones que aborda el pensamiento sociológico, y tienen que ver con el hecho de que los seres humanos vivimos juntos con otros seres humanos, y no somos humanos si no vivimos con otros seres humanos. Dependemos de los otros, dependemos de los vínculos, de las relaciones, dependemos de comunicarnos, establecemos vínculos allá donde vamos. Si alguno leyó la clásica novela de Robinson Crusoe, Robinson Crusoe llevaba consigo en su mochilita a su isla solitaria siglos y siglos de civilización, ¿no? Robinson Crusoe llevaba al otro en su imaginación, y además lo tenía a viernes, por supuesto, pero Robinson Crusoe en todo caso sería el opuesto a los niños lobos de lo que hablábamos la clase pasada, ¿no? Porque Robinson Crusoe estaba socializado, estaba educado, y él puede sobrevivir gracias a esa humanidad que había adquirido en sus años de socialización y de formación. Con la clase de hoy damos vuelta a la página y empezamos a ver esos primeros intentos, mientras el mundo moderno se estaba cocinando en su salsa, que no vinieron del pensamiento específicamente científico. La sociología con el justnaturalismo todavía no existía como tal. El justnaturalismo es una corriente jurídica y filosófica, en todo caso podemos considerarlo como un atisbo de filosofía sociológica o filosofía política, pero son los primeros que, de alguna manera, los naturalistas se proponen pensar a la sociedad en términos racionales. Hobbes, prácticamente contemporáneo de René Descartes, uno de los primeros inauguradores del racionalismo, tal vez el racionalismo idealista, ¿no? Pero el racionalismo al fin, un racionalismo más especulativo, pero el justnaturalismo surge en ese contexto, ¿no? En no dar nada por sentado, en no aceptar explicaciones que no puedan ser demostradas mediante la razón. La razón, en todo caso, es el motor del conocimiento, no ya la verdad revelada. Vamos a ver que todavía en estos filósofos justnaturalistas, por supuesto, hay muchas referencias al pensamiento teológico, al pensamiento sociológico. Es un momento de transición, en el que el pensamiento en Occidente se va desprendiendo lentamente de esa carga del pensamiento escolástico, digamos, anterior, para tornarse cada vez más autónomo, más secular, más independiente y más basado en la razón. Bueno,
Ahora los compañeros, las compañeras del grupo 1 nos van a presentar la biografía de Thomas Hobbes. Yo no los voy a tratar de no interrumpirlos, les voy a permitir a ver, ¿quién tiene la batuta en el equipo? ¿Tienen PowerPoint para compartir? Sí, profe, yo, Valeria. Valeria, fíjate si tenés la posibilidad de compartir. Hay un botón abajo en el Zoom verde que dice Share Screen. Ahí me fijo. Me aparece, profe, que está inhabilitada la función. Bueno, ahora te voy a habilitar, ¿eh? Fíjate ahora. Muy bien. Estamos viendo. ¿Se ve bien? Perfecto. Ah, buenísimo. Los Bueno. escuchamos. Comienzo yo. Bueno, buenos días a todos. Espero que se encuentren bien. Yo soy Leonel Ostapovich y con mi grupo vamos a exponer la biografía de Thomas Hobbes. Yo voy a comenzar hablando un poquito de su vida y en el contexto en el que él vivió. Bueno, Thomas Hobbes nació el 5 de abril de 1588 en Inglaterra y falleció el 4 de diciembre de 1679 también en Inglaterra. Fue un filósofo inglés que realizó sus primeros estudios clásicos en Malmesbury y Westport. Bueno, pasando con el contexto, se puede destacar que vivió en el siglo XVII, una época dura para Inglaterra, marcada por las guerras civiles y bueno, la guerra europea de los 30 años. También podemos destacar que su padre lo abandonó a él y a toda su familia, y no eran nobles de nacimiento, pero bueno, gracias a su educación en Oxford, se pudo acercar a importantes familias inglesas. Y bueno, y a partir de todas estas experiencias, Hobbes considera que el hombre es un ser malvado y lo expresa con la siguiente frase en latín: Homo hominis lupus, que significa el hombre es un lobo para el hombre. Buenos días para todos. Mi nombre es Iván Breque y a continuar. ¿Se me escucha bien? Te escuchamos perfecto. Bien, yo voy a continuar hablando un poco de las características de Thomas Hobbes y de las ideologías. Comenzamos con que era un defensor del absolutismo político. Para los que no saben, el absolutismo es un régimen que se caracteriza por la unión de todos los poderes en una sola persona. Y para Hobbes, esta es la única forma de mantener al hombre, digamos, sometido ante un poder real, sino de lo cual, como decía mi compañero, Hobbes describía al hombre en su estado natural como el hombre es un lobo para el hombre. Digamos, si no tuviera este poder tan fuerte por el Estado, sería una guerra constante de todos contra todos. Luego tenía el deseo de elaborar una nueva filosofía capaz de explicar la naturaleza, el ser humano y la sociedad. Y bueno, este ítem se refiere un poco a todo el resto de lo que va a ser la exposición, donde comentamos que la naturaleza del ser humano es salvaje y de supervivencia, y cómo este mismo llega a formar sociedades con un contrato social eh, por un interés propio, digamos, no porque sea un ser social. Por conveniencia. Por conveniencia propia, exactamente. A Exactamente. Esa es la diferencia palabra. de lo que se planteaban otros autores como Aristóteles, digo, ya lo había. El hombre, perdón que interrumpa, ¿no? Pero Sí, no. decía Hobbes algo así como que el hombre es un ser, es un ser malo por naturaleza, malvado, egoísta, violento, pero al mismo tiempo es un ser racional.
entonces puede descubrir aquello que es lo que le conviene, ¿no? Y aquello que es lo que le conviene además para conservar su propia vida. Por Claro. eso también podemos decir que Hobbes era materialista, porque el hombre sigue, lo primero que sigue el hombre es su bienestar material y conservar materialmente sus propias posibilidades de existencia, ¿no? Ni más ni menos que eso. Sí, profe, además de eso yo encontré, no sé si estará bien, que también era materialista en el sentido filosófico de la palabra, que decía que era lo opuesto al espiritualismo, Ujú. que sería, no, o sea, el materialista sería que considera solamente que existe la materia y que reduce el espíritu a una consecuencia de ella. Exactamente. Vamos a verlo más en profundidad el concepto de materialismo cuando veamos el El, pensamiento de Marx, el materialismo histórico. Pero ujú, sí, filosóficamente, claro, también Thomas claro, Hobbes es materialista porque, como vos decís, no se basa en ninguna otra consideración que las condiciones materiales de existencia de los seres humanos. claro. Después encontré un fragmento de la obra de Leviatán que dice textual: el universo es corpóreo, todo lo que es real es material y lo que no es material no es real. Exactamente. Em, bueno, y esta frase resume un poco la filosofía materialista de Hobbes, Igual. que postula que los fenómenos del universo se hallan determinados inexorablemente por la cadena causal de los acontecimientos, ¿Mm? que nada surge al azar y todo lo que sucede es el resultado de una serie de causas, por lo tanto podría ser anticipado. Sí, esto lo decía un poco de la obra, sobre ese fragmento de la obra Leviatán. Ahora pasamos a las ideologías. Comenzamos mm, Hobbes diciendo que el hombre en su estado natural no es más que un salvaje egoísta. Esto se va a repetir bastante en algunos ítems de la presentación, pero creo que es como algo central, fundamental de lo que él planteaba, entonces por eso quizás va a ser un poco reiterativo. Y por eso él formula obviamente su propuesta de un Estado absolutista, ¿no? Porque hay que Absolutista. controlar el instinto salvaje. La vida en sociedad no es otra cosa que la cultura, que controlar esos instintos salvajes y egoístas del individuo. Este, y bueno, Hobbes, al decir lo de que el hombre en su estado natural no es más que un salvaje egoísta, se refiere a que el humano, al no ser un ser social, lleva en su naturaleza el egoísmo, teniendo como prioridad el beneficio propio, y el único motivo por el cual el ser humano crea las sociedades es por dicho beneficio propio, como comentábamos antes, además del miedo mutuo también. Esto lo explica en su obra The Cid o Tratado sobre el Ciudadano. Eh, Luego es un liberalismo político el cual hacía referencia a la ausencia de limitaciones e intromisiones en el ámbito privado de cada individuo, Ujú. pero dentro del marco de las leyes que se imponía con ese Estado que las sociedades aceptaban con el pacto social al crear, Hobbes obviamente, el Estado. tiene una suerte de dualismo en este sentido que tienen muchos liberales todavía, ¿no? Ujú, Por un lado reivindicar los derechos individuales, pero por el otro lado reivindicar el absolutismo, es decir, la limitación de esos derechos, claro, la concentración del poder político, ¿no? Lo cual aparece también como una contradicción, ¿no? Lo vamos a ir viendo sí. en las próximas clases, ¿no? Esto. ¿Mm? Mm. Pero tómenlo con pinzas esto, el liberalismo político. Hobbes es más bien un liberal filosófico, pero Sí, no es lo mismo que el liberalismo que conocemos hoy día, no es similar. También encontré que un rasgo del liberalismo político era que los ciudadanos aceptaban que es someterse, entre comillas, al Estado a cambio de protección, sobre todo, y que si exactamente. no recibían la protección que necesitaban, podían
revocarle ese poder al Estado. Entonces también era como Bueno, un rasgo liberal. eso lo sostenían, como vamos a ver, Locke, sobre todo Locke y Rousseau también, pero para Thomas Hobbes el pacto es irrevocable. Una vez que yo veo que acá hablas de pacto societatis y pacto sugestionis, el pacto de asociación y el pacto de sujeción, y dice, no hay vuelta atrás. Una vez que se pactó, lo hecho está. Y una vez que crearon, que el hombre le cedió su soberanía individual al Leviatán, no hay tutía, dice Hobbes, Claro, ¿no? sí. A diferencia de un liberalismo político más republicano, que es el que, o más puro, si se quiere, que es el que tiene Locke, y más republicano, que es el que tiene Rousseau. Em, Continuamos con Hobbes diciendo el estado de naturaleza como hipótesis de la razón, Ujú. y este es el punto de partida del cual Hobbes, al suponer al hombre como lo supone en su estado de naturaleza, como venimos comentando, realiza sus investigaciones y obras de las cuales surgirán conceptos que hoy en día se siguen utilizando en algún punto y sentaría las bases para el entendimiento del ser humano, cómo se forman las sociedades o cómo están distribuidas las obligaciones y poderes dentro de lo que serían los rangos del Estado y lo que las responsabilidades que cada uno tiene. Ujú. Ahora creo que va a continuar mi compañera. Sí, buenos días, Muy bien. soy Adena Suiston. Bueno, continuando con algunas de estas ideologías, en este caso se produce la unificación de los dos pactos, el Societatis y el Subjectenis, en el cual se establecía que el monarca gobernaba a la sociedad, pero porque ésta así lo quería y no porque sea un deseo divino. Ujú. Así se entiende que el origen del poder es en el pueblo, donde los individuos le dan su poder a un tercero siempre y cuando que todos tomen la misma iniciativa. Estos pactos, así, deben descansar en la espada pública, ya que de otra forma no tendrían, serían palabras sin fuerza para proteger a estos hombres. De este modo... Aldana, discúlpame, Sí. creo que Valeria no está pasando las diapositivas. No, estamos en la misma, la unificación de los Estamos en la pactos. misma. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, de este modo, la institución de esta espada significaba para Hobbes la conformación del Estado. Ujú. Continuando con otro ítem, al constituirse la sociedad civil, el hombre renuncia a todo aquello que sea necesario para el pasaje del estado de naturaleza a la sociedad civil, desde Ujú. el uso particular de la fuerza hasta lo que sería el fin egoísta. Con esto, ¿qué se quiere lograr? Se quiere lograr la preservación de la vida de cada uno y para así mantener la estabilidad del orden. Exactamente. Es evitar el Estado para Hobbes tiene como fundamento principal una decisión voluntaria de los individuos, que es pactar, obviamente, el pacto de sociedad, es decir, asociarse con los otros individuos, ceder su soberanía, pero no la ceden al cuerpo político. Es decir, el depositario de ese poder, de esa autoridad, es el Leviatán. Por eso habla de una segunda instancia, que es el pacto de sucesión, donde ese cuerpo político decide ceder sus derechos, renunciar a todos sus derechos que no tengan que ver con su vida privada, personal. El hombre, incluso dentro de su hogar, puede seguir siendo un déspota, digamos, ¿no? Pero puertas afuera se sujeta a todo aquello que dicte el Estado. Y lo llama Leviatán, ¿no? Acudiendo a una figura, a un monstruo bíblico. Y una vez que el hombre renunció, ya no puede reclamar nada de aquello a lo que ha renunciado para sí. Incluso, va a decir Hobbes, el monarca, el gobernante, el Leviatán puede reclamar incluso la vida de los individuos, es decir, puede tomar la vida
puede ser totalmente arbitrario. Dice, incluso en ese caso va a ser mejor o más deseable o más conveniente para los individuos que el hecho de que todos estén enfrentados con todos. Bueno, continuando con algunas de sus obras principales, Dale, perdón por la digresión. tenemos a la obra de Sive, que fue publicada en 1642, que esta es una obra sobre el conocimiento humano que consta de 3 partes. Libertas, donde se describe la condición natural del hombre, que fue tratada con las leyes naturales. La segunda parte es Imperio, donde se le aclara la necesidad de establecer un gobierno que sea estable. Y por último, Religio, donde se nombra la religión. Por otro ítem tenemos El Ciudadano, que pertenece al 5º capítulo de Sive, que fue publicado en 1642 también. Fíjense una cosa, Sí. Cive, que es la misma raíz latina que ciudadano, que ciudad, de Cive es la ciudad, ¿no? El ciudadano, son conceptos que durante la Edad Media estuvieron dormidos, ¿no? Que estuvieron en largo letargo, porque eran conceptos caros en todo caso a la República Romana, en el mundo antiguo, incluso al Imperio Romano, ¿no? Dentro mismo del imperio existían distintas categorías de individuos. Los que participaban de la vida pública eran los ciudadanos, los habitantes, los que tenían carta de ciudadanía. Cuando el Imperio Romano entra en crisis, a partir del siglo IV, se desintegra, las invasiones bárbaras, sabemos que Europa se fragmenta en una multitud de pequeños reinos y señoríos feudales. Esta idea de ciudadano queda prácticamente desterrada al recuerdo, ¿no? Porque los individuos se transforman en súbditos, en siervos, esta idea de un habitante de la ciudad que participa en la vida pública como un ciudadano desaparece del mapa político. Y recién vuelve a aparecer para esta época, ¿no? Vuelve a aparecer con algunos antecedentes y maestros de los que se nutrió Hobbes, sobre todo Samuel Pufendorf, pero en este momento la idea de volver a recuperar la idea del ciudadano, la idea de civilidad, la idea, por cierto, atomista del origen de la autoridad, atomista en el sentido de que la autoridad no está designada de arriba hacia abajo por Dios, sino que la autoridad deviene de esa multitud de átomos que conforman la CIVE, la ciudad, la civilidad, ¿no? Que son los individuos, los ciudadanos. Quería destacar esto porque es fundamental para entender el cambio que se produce en el pensamiento filosófico y político. Bueno, hola, mi nombre es Valeria, no sé si se escucha bien. Escuchamos bárbaro, Valeria. No puedo pasar la diapositiva. Espérenme un segundo. A ver. Ahí está. Bueno, yo voy a hablar sobre el Leviatán, una de las obras más significativas que escribió Thomas Hobbes. Fue publicada en 1651 y tiene 4 partes. Una es la del hombre, otra es la del Estado, después la tercera parte es la del Estado cristiano,
y la última es la del reino de la oscuridad. Un dato importante bueno, ya lo nombró usted, profe, antes, es que Disculpame, pero yo hace un ratito te spoileé toda la diapositiva. sí. Bueno, el título hace referencia a un monstruo bíblico de poder descomunal. Después, introduciéndonos un poco más en la historia, la obra fue escrita durante la Guerra Civil Inglesa, que bueno, antes fue mencionada en el contexto, que si no recuerdo mal se dio entre 1642 y 1651. Y debido a este contexto es que se deja ver en el Leviatán la importancia que resalta Hobbes sobre la necesidad de una autoridad central que evite el mal que producía la discordia y las guerras, digamos. Esta obra también fue muy importante, ya que toca temas muy trascendentales, como la naturaleza humana, los orígenes de las sociedades y las formas en las que se organizan, y mediante esto se sentaron las bases de la teoría contractualista que, bueno, luego será explicada. Y para continuar con aportes que realizó este autor, se puede comenzar con la idea de hablar como Estado, como una forma de organizar una nación que años atrás era impensado, digamos. Y por otro lado, Hobbes afirma que el poder debe ser delegado en el Estado, como bien dijeron ustedes, pero bueno, lo voy a repetir un poco, ya que considera que el hombre en estado de naturaleza propio es violento y se encuentra en constante lucha. Entonces, para evitar esto y las pasiones desatadas y el deseo de poder, es necesario que el poder recaiga en el Estado, digamos. Y además considera que el hombre es un ser egoísta, que primero considera su supervivencia y después la de los demás, y esto los obliga o los lleva a cometer actos, digamos, que afectan la vida y la paz de la sociedad, digamos, de los individuos. Bueno, ahora creo que va a continuar Iván con lo que sigue. Buenas, de nuevo. Yo quería destacar algo de lo que dijo Valeria, ¿no? Las guerras civiles en Inglaterra, en esa época, Inglaterra está sacudida por un montón de hechos muy violentos, por una sucesión de guerras civiles en las que en definitiva se sale en los años posteriores. Y religiosas también, ¿no, profe? Perdón. Claro, eran guerras de índole religiosas que venían arrastrándose desde la época de los Estuardo, de Enrique VIII, cuando Enrique VIII se proclama autónomo de la autoridad del Papa, ¿no? Hace su propia reforma religiosa. Los conflictos religiosos se suceden porque también los monarcas, las familias y las alianzas. Ustedes recuerden que en Europa las monarquías, las familias gobernantes, las dinastías, estaban muy vinculadas por lazos de sangre unos con otros, ¿no? Entonces, habían matrimonios que eran protestantes y católicos, y que después la puja venía a ver si los hijos herederos del trono abrazaban el catolicismo o el protestantismo anglicano en este caso. Entonces, pero estas guerras eran religiosas, pero al mismo tiempo eran guerras políticas. Eran guerras que tenían que ver con que el poder empezaba a ser discutido. No discutido por
porque sí, sino porque había una tendencia, por un lado, a conservar el poder por parte de ciertos poderes particulares, la propia Iglesia, las, los poderes locales, los nobles, y al mismo tiempo porque empezaba a aparecer una clase emergente económicamente poderosa que era la burguesía, que empezaba a tener poder económico, pero también buscaba tener poder político. Entonces eran épocas de mucho conflicto, fueron épocas de una sucesión de guerras violentas en las que la monarquía británica, que venía de una historia de poder absoluto, con Enrique VIII, la reina Isabel I, María Estuardo, y terminan incluso con un breve interregnio no de república, pero sí asesinan al rey, ¿no? Los ingleses asesinan a su propio rey, y tienen una sucesión, creo que yo no me acuerdo ahora cuántos años fueron, si 14, 15 años de gobierno civil, protectorado lo llamaban, a cargo de Oliver Cromwell. Y ese es el contexto en el que Hobbes escribe su teoría política, ¿no? Lo que dice Hobbes es lo que dirían algunos políticos liberales, liberales a medio tiempo, diría yo, ¿no? Acá hace falta mano dura, ¿no? Los defensores de las dictaduras, acá tendrían que volver los militares, ¿no? Dicen, escuchamos, eso es el absolutismo, ¿no? Que haya una autoridad que no se discuta, ¿no? Porque para este tipo de liberales conservadores, en última instancia, lo que molesta es la diversidad, la diversidad de intereses también, ¿no? Entonces ya hace falta alguien que imponga autoridad, ¿sí? Entonces, de alguna manera, el contexto en el que escribe Hobbes, lo cual no desmerece el pensamiento de Hobbes, que para el momento es de una radicalidad en términos filosóficos y en términos políticos trascendental, y que perdura, digamos, las consecuencias y los rebotes de este pensamiento hasta nuestros días. En términos filosóficos, en términos epistemológicos, vamos a ver que podemos establecer ligazones entre Hobbes y su concepción del hombre y de la naturaleza humana, y Freud con su concepción del psicoanálisis, ¿no? Podemos establecer muchos paralelos entre la teoría del inconsciente en Freud y la teoría del derecho natural y del individuo en Hobbes. Pero bueno, Hobbes es el primero, no es el primero, pero sí es uno de los primeros y más importantes antecedentes que formula estas teorías, sobre todo las teorías de los derechos individuales, ¿no? La sociedad civil, la sociedad política es consecuencia de un acuerdo libre, de un acuerdo de individuos libres y soberanos, ¿no? Y en eso se fundamenta el poder del Estado moderno, se fundamenta en los individuos, no en una idea trascendental, sino en la voluntad de los individuos que pactan de manera libre porque son iguales. Si no hay igualdad, no hay pacto posible.
¿Mm? Si a mí me arrancan un pacto a punta de pistola, ese acuerdo es nulo. ¿Mm? Yo no puedo hacerlo valer ante nadie porque me fue arrancado por la fuerza. ¿Mm? Entonces, hace falta que para ese pacto sea valedero que los individuos sean libres e iguales. Y esto es lo realmente novedoso y trascendental en el pensamiento del naturalismo. Cierro paréntesis, perdón. Bien, profe, gracias por la acotación. Y para continuar y finalizar ya con la presentación, Hobbes es considerado como uno de los fundadores de la filosofía política moderna y sentó las bases del contractualismo. Para los que no saben, el contractualismo, explicado resumidamente, es una corriente moderna de filosofía política y Voy del a derecho. silenciar mi micrófono hasta que mi perro decida hablar. Está bien. Que explica el origen de la sociedad y el Estado con un contrato original entre humanos, con el cual se hacían valer eh, las leyes y obligaciones justamente con contratos firmados. Y sus obras cambiaron la forma de ver al hombre y su comportamiento. Bueno, esto lo comentamos ya hace un rato, pero básicamente hago referencia a lo que cambió de lo que planteaba Aristóteles, que decía que el hombre es un ser social por naturaleza. Hobbes planteó todo lo contrario. Em, y también con su obra Leviatán sentó las bases, como decía recién, de la teoría contractualista, que sería una gran influencia de la filosofía política occidental. Y por último está la idea del contrato social, eh, que también, como ya lo comentamos, es un contrato entre gobernantes y ciudadanos, que establece que los ciudadanos deben obedecer las leyes, respetar la autoridad a cambio de la seguridad y la paz, eh, con las leyes y las instituciones. Y bueno, como decíamos, a cambio de esto los ciudadanos sacrifican parte de su libertad a cambio de seguridad. Sí, creo que continúa una foto. Perfecto. Ya finalizamos. Bueno, damos por terminada la exposición. Sí, profe. Perfecto, muy bien, los felicito. La verdad es que es bastante completita, bastante ajustada, y hicieron un paneo general muy acertado. A pesar de mis spoileos, Sí, profe, porque también intentamos me no... voy adelantando algunas cosas, eh, pero tienen que ver con que a mí me interesa destacar algunas cosas que ustedes ya destacaron porque considero que son importantes, no porque considere que son insuficientes, sino porque justamente me parece importante redundar para destacar en estos aspectos, ¿no? Hobbes no era un absolutista caprichoso, y ni siquiera deberíamos recordarlo por haber sido absolutista, por lo menos en lo que hace a los objetivos de nuestra materia, sino recordarlo más que nada porque fue uno de los primeros que pensó o que intentó pensar la sociedad em, en términos de una unión voluntaria de los individuos, ¿no? De individuos libres e iguales. Por eso los naturalistas o los filósofos del derecho natural tenían que acudir a esto que en algunos casos era no más que una ficción, que la ficción del hombre en el estado de naturaleza, pensar racionalmente un hombre que no esté penetrado
por la vida social, ¿no? Un individuo en un estado casi salvaje. Entonces, si el individuo en estado salvaje, en estado de naturaleza, es dueño de sí mismo y no está limitado por ningún otro límite que no sea el de su propia voluntad y el de su propio deseo y el de su propio apetito, ¿no? Entonces, Hobbes lo que va a decir, bueno, acá entran en conflicto con los otros hombres irremediablemente. Es un poco la filosofía del liberalismo extremo, ¿no? La tengo con Milley últimamente. El anarcoliberalismo, el liberalismo libertario, de alguna manera propone ignorar el contrato social, limitarlo. Es decir, bueno, no hay nada que me pueda poner límites a mi deseo, a mi voluntad, a mi interés particular. El liberalismo libertario no reconoce prácticamente ningún derecho social, ¿no? Y el poder del Estado en última instancia está para garantizar el goce y el ejercicio de esos derechos individuales, sobre todo y principalmente la propiedad privada. Vamos a ver que estos van a ser temas caros a todo el naturalismo. Cuando veamos las próximas semanas el pensamiento de Locke, la propiedad privada va a aparecer, en Hobbes no aparece como un tema central, en Locke aparece como un tema central el derecho a la propiedad privada como un derecho natural. En Hobbes la propiedad privada no tiene carácter absoluto, es el soberano, si lo cree así conveniente, puede tomar posesión de la propiedad de sus súbditos, ¿no? Bien. Entonces yo les voy a presentar ahora un poco a ver. Les voy a presentar brevemente, porque venimos con atraso, voy a tratar de pasar las diapositivas velozmente. Además hay muchas cosas que ya se han dicho. Acá, esperen que entro al campus virtual. En el bloque de la clase del tema 5, clases 6 y 7, hay una presentación que es una especie de resumen, de recorrido por los temas que propone Norberto Bobbio en su libro sobre el naturalismo. A ver si lo puedo poner en pantalla y compartir. Aguárdenme un segundo. Obviamente que ustedes pueden navegarlo tranquilamente. Ahí está. Bueno. Esta presentación es una presentación que ustedes la pueden navegar, tiene varios enlaces y textos laterales.
yo no me voy a detener en todos. Norberto Bobbio empieza su texto, su primer capítulo, destacando algo que ya se ha dicho hoy, que tiene que ver con el carácter del naturalismo. Es decir, el naturalismo, la importancia del naturalismo radica en que es la primera vez en la historia del pensamiento político que se construye una ética racional como método para interpretar la conducta humana. Una ética racional. No es una ética autojustificada por el poder, una ética justificada por la revelación divina, por el poder teológico, por el saber religioso, sino que es una ética racional. Y esta ética racional es el método que debe adoptar para los naturalistas el pensamiento político. Va a decir Bobbio, el naturalismo es una escuela ética. Una escuela ética. La ética tiene que ver con el deber ser, ¿no? Con un enfoque filosófico jurídico que postula la existencia de derechos del hombre fundados o determinados en la naturaleza humana, es decir, que preexisten a la vida política de los hombres. La existencia de derechos del hombre fundados o determinados en la naturaleza humana, que son universales, es decir, son comunes a todos los hombres y a todas las culturas, anteriores y superiores o independientes al orden jurídico positivo y al derecho fundado en la costumbre. Les hablaba hace un rato de la vigencia de la escuela naturalista. Hasta el día de hoy tiene influencia, pero en su periodo obviamente que ha sido superada, desplazada por otras corrientes de pensamiento que la han superado. En los inicios, en el siglo XVII, con Hugo Grocio, Samuel Pfaffendorf, Thomas Hobbes, si cliquean, si hacen clic en la diapositiva, van a acceder a contenido extra, a las biografías de Grocio, algunos enlaces a Wikipedia, etcétera, etcétera, etcétera. Esperen que vuelvo a perdí la diapositiva. Esto es televisión en vivo. No me está dejando expandir la pantalla. A ver, voy a tratar de compartir de nuevo. Ahí está. Entonces, estos materiales donde hay un clic acá o algo, ustedes cuando van navegando el material que está en el aula pueden ir accediendo a estas viñetas. Les decía, comienza en el siglo XVII
con los que fueron los maestros, digamos, en el pensamiento de Hobbes, Hugo Grocio, Samuel Pfaffendorf. Tiene su momento de auge el justnaturalismo en el siglo XVIII, con John Locke, con Jean-Jacques Rousseau, con Montesquieu, que son quienes inciden con sus ideas fuertemente en los pensadores iluministas, aquellos que llevaron adelante las ideas de la Revolución Francesa, y tiene su periodo de decadencia a comienzos del siglo XIX, con el ascenso del positivismo jurídico napoleónico y con la aparición del historicismo alemán, fundamentalmente con el pensamiento hegeliano. Dicen, el historicismo, el positivismo funda el orden jurídico y el derecho básicamente en las leyes, en lo que llaman el derecho positivo. Y el historicismo justamente en la historia. Dice, no hay que leer la política en normas éticas o morales, sino en el comportamiento de la historia, en el desarrollo de la historia. Entonces, es una escuela de pensamiento el justnaturalismo, pero no una escuela de pensamiento porque todos piensen igual, porque Hobbes, Locke y Rousseau piensen igual, sino lo que tienen en común, lo que les da unidad es la metodología. Esta metodología racional. Es decir, no supone homogeneidad, hay un principio unificador, que es la unidad metodológica, y hay una relevancia y novedad, que tiene que ver justamente que por primera vez surge una ética racional separada de la teología y capaz de garantizar la universalidad de los principios de la conducta humana. Va a decir Bobbio, el justnaturalismo se basa sobre un análisis y crítica racional de los fundamentos del orden moral, mucho más que la teología, que se perdía en contrastes de opinión irresolubles. Recuerden ustedes el capítulo que vimos de la serie Cosmos, referida a los juicios teológicos que le hacían a Giordano Bruno, ¿no? Estaban hablando de lenguajes diferentes, ¿no? Los teólogos planteaban los interrogantes en términos teológicos, y Giordano Bruno ya planteaba sus hipótesis en términos científicos, ¿no? Entonces era ese el contraste que hay justamente entre el pensamiento escolástico anterior y el pensamiento filosófico justnaturalista que viene a posteriori. El justnaturalismo es una respuesta segura a las consecuencias corrosivas que los libertinos habían sacado de la crisis del universalismo religioso. El universalismo religioso entra en crisis fundamentalmente a partir de la Reforma Protestante, en 1517. Y a esa crisis de autoridad, de alguna manera, hay que darle una respuesta. Y el naturalismo viene a ser una respuesta segura, entre comillas, a esas consecuencias que tiene el impacto que había tenido la Profe, crisis. Sí. disculpe, quería saber el concepto de corrosivas. El concepto de Corrosivas.
corrosiva. Corrosiva es una metáfora. Corrosiva es una propiedad física de los elementos físicos, físico-química. La corrosión, los que saben de mecánica saben que es cuando un motor está sometido, o una pieza mecánica está sometida a un desgaste por la presencia de otros elementos, que se va desgastando. La erosión de un elemento es una forma de corrosión también, es un desgaste aplicado por una fuerza continua, con el roce de ciertos elementos que van desgastando a otro elemento que tiene otras propiedades. Elementos más duros, el pasaje de por ejemplo, de una corriente de agua que va acompañada de elementos de arena o de viruta de metales, va corrompiendo corroyendo las paredes internas de ese tubo, por ejemplo. Lo va desgastando. La corrosión, diría yo, es la principal fuente de trabajo de los plomeros, entre otras cosas. Pero acá lo usa como metáfora. Consecuencias corrosivas quiere decir consecuencias. Corrosión es algo que se va degenerando, que se va desgastando. A eso se refiere. Entonces, el neonaturalismo también es una nueva ciencia de la moral. Pfaffendorf decía, hay que aprender a consultar a la razón. La razón es la que nos puede decir qué es aquello que está bien y qué es aquello que está mal, qué es aquello que le conviene al hombre. Aplicar las técnicas de la razón que se aplican al estudio de la naturaleza. Es la época en la que se realiza la revolución científica, ¿no? Newton, Galileo, Copérnico, Leibniz, son todos pensadores que aplican las técnicas de la razón al mundo de la naturaleza, al estudio. Dice, el naturalismo dice, hay que aplicar el mismo método. Hay que aplicar el mismo método, la razón. Hobbes se propone, infructuosamente, pero es su proyecto intelectual, construir la moral en base a teoremas. Construir la moral en base a teoremas. Al leer el texto de Hobbes vamos a ver que plantea la secuencia lógica que va planteando en esos cortos capítulos del Leviatán, se asemejan en su formulación a los teoremas de la matemática, en cuanto que están formulados en forma lógica, racional. La novedad del modelo naturalista obviamente surge por contraste con el modelo escolástico anterior. El modelo escolástico estaba basado en lo que se llamaba los tópica. Tópica es una raíz latina que significa lugares, topos, viene de la palabra topos, raíz común con la topología, con topos, lugares. Eran los lugares de autoridad, eran los lugares a los que se recurría para buscar argumentos que se terminaban articulando mediante la dialéctica y la retórica. Eran el intelectual escolástico era el erudito, el que conocía, el que se había leído todas las obras de Santo Tomás, de San Agustín, los textos más viejos de Aristóteles y de Platón, es decir, los clásicos. Entonces acudían a esos lugares de autoridad. A esos lugares de autoridad. La razón la tenía quien mejor fundamentaba sus afirmaciones en base a algo que ya estaba dicho por un lugar de autoridad. Ya estaba dicho
antes por las Sagradas Escrituras, por Santo Tomás, por San Agustín, por Aristóteles o por Platón. El conocimiento para el método escolástico se construye en base a la comprensión, o sea, a la comprensión, a la extensión, es decir, cómo se va extendiendo la argumentación a lo largo de un discurso, y la interpretatio, es la interpretación, es cómo se interpreta aquellos lugares de autoridad. Nuevamente, digo, pónganse en esas escenas en las que Giordano Bruno discute con un auditorio escolástico, ¿no? Le reclaman cosas que Giordano Bruno ya no puede sostener porque él está pensando en otro método totalmente diferente. El método naturalista no se basa en los tópicos de autoridad, se basa en la demostración. Uno tiene que demostrar racionalmente aquello que afirma. Se basa en descubrir mediante la razón las reglas universales de la conducta. No porque lo dijo Moisés en el Éxodo, capítulo 1, versículos 12 al 24, ni porque lo dijo Santo Tomás en la Suma Teológica, ni porque lo dijo. Hay que descubrir mediante la razón las reglas universales de la conducta. Y el conocimiento se valida mediante la demonstratio, no solo mediante la comprensión, la extensio y la interpretatio, sino mediante la demonstratio. Es decir, yo tengo que demostrar, no tengo que fundar lo que digo en lo que dijeron otros con autoridad, sino que tengo que demostrarlo. Tengo que demostrarlo. En el capítulo 2, Norberto Bobbio va a abordar la relación o el vínculo entre la razón y la historia, que con el naturalismo aparece como un vínculo conflictivo, en el cual la razón de alguna manera tiende a liberarse de la historia y la moral aparece como ciencia demostrativa, como ciencia demostrativa. Dice Bobbio, el naturalismo fue la primera y también la última tentativa de romper el nexo entre el estudio del derecho y la retórica como teoría de la argumentación, y abrirlo a las reglas de la demostración. Pufendorf, y acá viene también un poco lo que hacía referencia a los compañeros en la demostración, esta oposición entre el historicismo aristotélico, esta idea de que el hombre es un ser naturalmente social y político, el zoon politikon, es un animal político. Dice, no, el hombre en su estado de naturaleza es un animal. Es un animal racional, pero no es un animal político. Lo político viene después, en todo caso a consecuencia de la racionalidad del hombre, va a decir Hobbes. Los hombres forman un cuerpo político porque son seres racionales y saben qué es lo que les conviene. Pero la idea del orden político no está inscrita en la naturaleza humana. No está inscrita en la naturaleza humana. Es una mera construcción de los individuos. Entonces Pufendorf, maestro de Hobbes, se va a oponer a la idea de Aristóteles respecto de que en el estudio de las cosas morales solo se puede alcanzar un conocimiento probable, a diferencia del conocimiento más riguroso que se puede obtener en el estudio de la naturaleza. Hobbes era historicista. Dice, las reglas con las que hay que interpretar a la sociedad son diferentes de las reglas con las cuales se conoce el mundo de lo físico, de lo natural. Son las reglas de la historia.
para Pufendorf, los entes morales, al igual que los entes físicos, responden a reglas. Mientras que las de los entes físicos responden o derivan de la creación, las que guían a los entes morales suponen una imposición y reglas establecidas por quien detenta la autoridad legítima para imponer leyes a los hombres. Está diciendo, entre otras cosas, Pufendorf está diferenciando en la propia lógica de la construcción del orden social y del orden político. El orden social y el orden político es un orden construido mediante la razón humana. Es un orden, en cambio, el mundo físico de los entes morales es un hombre dado, es un orden dado. Es un orden dado por la creación, digamos. Pero ambos mundos se rigen por leyes, que deben ser desentrañadas, que deben ser comprendidas, que deben ser explicadas. De este modo, Pufendorf va a sentar las bases del pensamiento social moderno al sostener que la ciencia moral debe estudiar la conformidad o no de las acciones humanas a esas reglas, a esas leyes, considerando la naturaleza del hombre, sus pasiones, sus necesidades, las condiciones objetivas de su existencia y los fines que persigue. Acá un poco esta idea de materialismo de la que hablaban los compañeros hace un rato. El materialismo como fundamento del pensamiento social moderno. Es decir, no fundar el pensamiento en otra consideración que suponga algún grado de entidad metafísica de lo social. Lo social tiene un fundamento material. Material. Baruch Spinoza, en su ética, tiene un párrafo que resume esta idea. Dice, por lo tanto, en el dedicarme a la política, yo no me he propuesto nada de nuevo y de impensado, sino solamente demostrar con argumentos ciertos e indestructibles, o sea, de deducir de la condición misma de la naturaleza humana los principios que armonizan perfectamente con la práctica. Y para proceder en esta investigación científica con la misma libertad de espíritu con la que acostumbramos a aplicarnos a las matemáticas, he hecho un estudio para no reír ni llorar sobre las acciones humanas. Un estudio para no reír ni llorar sobre las acciones humanas. ¿Qué quiere decir con esto de no reír ni llorar? Es tratar de tomar las condiciones humanas como objetos de la naturaleza. Baruch Spinoza era un gran observador del mundo natural y aplica el mismo método a su ética. Es decir, tomar las acciones humanas como si fueran cosas sujetas a leyes. No como objetos de valoración, por eso ni reír ni llorar, sino tomarlas tal cual son. Tomarlas tal cual son. Un naturalista no tiene una opinión sobre, qué sé yo, un botánico no tiene una opinión sobre el árbol que está estudiando. Lo estudia, lo disecciona, estudia sus partes, estudia sus movimientos, pero no es que le tiene particular afecto, ni si el árbol lo talan se va a poner a llorar o va a hacer algún tipo de consideración afectiva. Dice, la ciencia toma esa distancia necesaria respecto del objeto, ¿no? Y esto es lo que propone de alguna manera Baruch Spinoza, ¿no?
tomar a los objetos de la política, a los objetos de las acciones humanas, como si fueran objetos objetos materiales, ¿no? Muchos años después, Durkheim va a decir: la sociología estudia los hechos sociales, y los hechos sociales deben ser entendidos como cosas, como cosas. El justnaturalismo entonces encarna el ideal de una ciencia demostrativa del derecho. La ley del derecho, va a decir Thomas Locke, no puede ser conocida sobre la base del consenso universal de los hombres, criticando de alguna manera al modelo aristotélico. Para Aristóteles, en las ciencias sociales el método que debía primar era el del consenso, ¿no? Para determinar el derecho natural. Las leyes naturales son aquellas que son comunes a todos los pueblos. Entonces el consenso, la coincidencia, aquello que tienen todos los pueblos en común, es la voz de la naturaleza. El justnaturalismo va claramente, Pfaffendorf, Hobbes, Locke, van a desconocer esta idea del consenso, la van a criticar. Dice, la ley de la naturaleza no puede ser conocida sobre la base del consenso universal de los hombres, porque hay culturas que son muy diferentes, ¿no? Hay culturas matriarcales, culturas patriarcales, hay culturas más democráticas, culturas más autoritarias, hay culturas que tienen gobiernos teocráticos, hay culturas que tienen formas de gobierno más civiles o más laicas. Entonces no se puede acudir al consenso o a aquello que tienen en común todas las culturas o pueblos para determinar la ley de la naturaleza, aquellos derechos naturales. Bobbio plantea que más allá de la crítica política que los historicistas como Vico o Croce realizaban al justnaturalismo y a sus vertientes más conservadoras o más revolucionarias, existe una unidad en la crítica metodológica que el historicismo le plantea. El justnaturalismo quiso estudiar al mundo de la historia con los mismos instrumentos conceptuales con que los físicos han estudiado el mundo de la naturaleza. Y así, aunque parezca un juego de palabras, dice Bobbio, lo ha desnaturalizado. No obstante, Bobbio ve en el justnaturalismo dos grandes méritos. En primer lugar, el de haber combatido una memorable batalla contra el principio de autoridad que dominaba el estudio del derecho, y en segundo lugar, el de haber instalado el ideal de una ciencia demostrativa del orden social. Esto es lo verdaderamente destacable para Bobbio del justnaturalismo, estas dos ideas, el haber combatido el principio de autoridad del pensamiento escolástico, y el haber establecido o instalado el ideal de una ciencia demostrativa del orden social. El modelo hobbesiano, el modelo interpretativo, el modelo racional que instala Hobbes, está en orden de demostrar que el Estado es producto de la voluntad de los hombres. El Estado es producto de la voluntad de los hombres. La diferencia, dice Bobbio, entre el modelo hobbesiano con los vigentes hasta entonces, en cuanto al tratamiento de los problemas de método, es enorme. Dice, es la diferencia entre el método tradicional del jurista
la interpretatio, producto del estudio de la historia y del método geométrico, que prescindiendo de todo lo que pueden haber dicho los anteriores autores y de las lecciones de la historia, busca la vía de una reconstrucción totalmente racional del origen y los fundamentos del Estado. Es decir, partir de un principio único, de un principio primero que sea racionalmente deducible. Y a partir de ahí desplegar este pensamiento racional para ir viendo las derivaciones lógicas que tiene sobre la construcción del orden social. En primer lugar, el modelo hobbesiano es un modelo dicotómico. Dicotómico quiere decir que está compuesto por dos elementos, pero además por dos elementos que son opuestos. El hombre vive en uno o en otro estado, no puede vivir en los dos estados al mismo tiempo, no puede vivir en simultáneo en el estado de naturaleza y en el estado civil. Acá el estado de naturaleza está representado por una pintura clásica que representa la disputa entre Caín y Abel, ¿no? Caín y Abel, pasaje bíblico, en el cual un hermano mata al otro por la ambición, por la envidia, por la avaricia. Este es el estado de naturaleza para Thomas Hobbes, ¿no? No se puede vivir en ambos. Los naturalistas van a hacer uso sistemático de esta dicotomía, porque ambos términos sirven para comprender toda la vida social del hombre. Ambos términos de la dicotomía son antitéticos. Se niegan y se excluyen mutuamente. El estado de naturaleza es un estado no político y el estado civil o la sociedad civil es un estado que no es natural. ¿Se entiende? El estado de naturaleza es un estado no político y el estado civil o la sociedad civil es un estado no natural. Hobbes suprime la autoridad de Aristóteles, definitivamente. Para Aristóteles, el hombre era un hombre naturalmente social. Para Hobbes, el hombre es el lobo del hombre. El hombre es naturalmente un ser asocial. Es naturalmente un ser individualista, egoísta, violento. Hobbes va a suprimir también la tradición del derecho público, que se remonta al derecho romano, aunque utiliza algunos conceptos importantes que venían del derecho romano, como el de los pactos, la idea del pacto, que fundamenta al poder estatal y del Estado como persona moral. Lo que pasa es que, ahora vamos a ver, la idea del pacto en el derecho romano pertenecía más al derecho privado que al derecho público. Es decir, tenían que ver con los pactos privados, los pactos que hacían los comerciantes, las asociaciones, los pactos civiles, las uniones sin matrimonio, por ejemplo, eran un pacto. El matrimonio es un pacto, la institución matrimonial, los acuerdos que establecían para las transacciones comerciales, la venta de una propiedad, es un pacto, es un compromiso entre dos o más individuos que se comprometen a algo. Uno es a ceder una propiedad, otro es a ceder una suma de dinero, por ejemplo, a cambio. Pero para la tradición del derecho romano, la idea de los pactos pertenecían más que nada al ámbito de lo privado, al ámbito civil.
El naturalismo hace tabla rasa con todas las opiniones precedentes y construye su teoría sobre bases sólidas del estudio de la naturaleza humana y de las necesidades que manifiesta esta naturaleza. Veamos esta idea del pacto. El pacto es un acto voluntario racional de los hombres. Es un acto voluntario y racional de hombres que son libres e iguales para decidir. Yo les decía, si a mí me arrancan a punta de pistola la billetera, eso no es un pacto, ¿no? Eso es un despojo. No hay una acción, en todo caso hay una acción racional de parte mía porque sé que me conviene entregar la billetera y conservar la vida. Pero claramente yo no estoy siendo libre, ni estoy en igualdad de condiciones de aquel que me está encañonando con un arma. El pacto es un acto voluntario racional de hombres libres e iguales. Tiene un carácter ficcional, tiene un carácter ficcional, no es que hubo un primer momento en la historia en que los hombres dijeron, vamos a pactar. Para Hobbes, el pacto tiene un carácter ficcional y funciona como un axioma, es decir, como un principio del cual se desprenden otros principios. Tiene un uso historiográfico y axiológico, axiomático y axiológico, para destacar el pasaje de un estado al otro de la dicotomía. Ese pasaje no fue instantáneo, no es que hubo un momento en el que los hombres dijeron, vamos a convocar a un leviatán para que nos saque las papas del fuego y no nos terminemos matando unos a otros. Hubo, en todo caso, progresivas construcciones de distintos tipos de autoridades legítimas, digamos, a los que los hombres se han ido sometiendo. Pero el pacto, más que nada, en Hobbes, tiene una idea ficcional y un carácter axiomático, es decir, establecerse como un principio explicativo. Entonces, el estado de naturaleza, a ver si funcionan, o sociedad natural, en el estado de naturaleza o sociedad natural, aunque sociables, los individuos viven aislados. No están asociados. Hay cierto tipo de intercambio, pero lo que prima es el conflicto. Actúan de hecho, no de derecho. Y no siguen a la razón, sino siguen a sus pasiones, a sus instintos, a sus intereses. En el estado civil, por el contrario, es un estado artificial, no es natural, como decía nuestro ya archiconocido Vincent Márquez, que vimos en la primera clase, no es natural. El Estado o sociedad civil es un estado artificial. No hay nada en la naturaleza humana que devenga en Estado o que haga surgir al Estado, sino la mera razón. Es producto del pacto voluntario y racional de los hombres. En la sociedad prima el principio del consenso, del acuerdo. Entonces el modelo hobbesiano se va a oponer al modelo aristotélico. Aristóteles, a diferencia de Hobbes, y es el modelo que perduró durante buena parte
del mundo medieval, de la escolástica, tiene una concepción social y orgánica del Estado. Tiziana, levantaste la mano, ¿querés decir algo? Hola, hola, profe. Sí, tenía una duda. Veo que en el plan de trabajo hay, con respecto a esto que estamos viendo sobre Bobbio, hay un trabajo grupal, puede ser, porque dice elaboración del trabajo grupal. De Rousseau. No habla sobre Bobbio antes de dar la lección grupal de Thomas Hobbes. Habla de eso, no sé. Habla perdón, ¿de quién? ¿De Rousseau? No, de Bobbio. Sí. Bobbio es un comentarista, digamos, ¿no? En nuestros textos centrales, en las próximas clases, nosotros estamos trabajando con las fuentes directas, es decir, con los textos que escribieron los naturalistas, Hobbes, Locke y Rousseau, y ahora para ayudarnos a interpretar lo novedoso, lo característico, lo importante que tienen estos tres autores, nos valemos del texto de Norberto Bobbio. Bobbio, en todo caso, es un comentarista de estos tres autores. Bobbio es un autor contemporáneo, quiero decir, falleció hace algunos poquitos años, uno de los más grandes pensadores y filósofos políticos del siglo XX, un gran intelectual, que es el que de alguna manera va a hacer o está haciendo estos destaques o esta síntesis, esta articulación y síntesis del naturalismo como escuela filosófica. Así que esa es la idea. Bobbio va en paralelo, la lectura de Bobbio va en paralelo con la lectura de Hobbes, de Locke y de Rousseau. ¿Se entiende? Bueno. Sí, profe, seguimos, sí, entonces. gracias. Sí, sí, Bueno. gracias. Bobbio entonces va a ser un contrapunto entre el modelo historicista aristotélico, que es el que había dominado durante parte de la Antigüedad y la Edad Media, y el modelo emergente racionalista, que es el modelo hobbesiano, que se extiende a partir del auge del naturalismo. Ambos modelos intentan explicar el origen y los fundamentos del Estado, o sea, de la comunidad política, pero lo van a hacer desde metodologías y puntos de partida opuestos. A ver, este cuadrito ténganlo presente porque puede llegar a ser pregunta de parcial. En los contrastes entre el modelo aristotélico y el modelo hobbesiano o modelo naturalista. Metodológicamente, Aristóteles parte de un modelo al que se puede llamar histórico-sociológico, en el que explica el surgimiento de la comunidad como una extensión lógica y natural de la familia a lo largo del tiempo. Dice, el hombre es un ser, naturalmente es un son politikon, es un animal político. El método deductivo aristotélico lo que hace es reducir a la polis como una extensión necesaria de la familia. La polis, como unidad política, es una extensión de la familia. Es decir, agrupadas varias familias entre sí conforman una polis, una aldea. Muchas aldeas conforman una ciudad y así sucesivamente. La Grecia antigua de Aristóteles es una sociedad formada por ciudades-estado. El modelo aristotélico funciona como una evolución natural del carácter social de los hombres. Y este modelo puede escalarse en un continuo: familia, aldea, ciudad, provincia, reino, imperio, con distintas instancias o grados de agrupamiento social más o menos complejo. En este sentido, va a decir Bobbio, el aristotélico
constituye un modelo plural y abierto. En tanto y en cuanto, en el sentido en que del primero al último grado los niveles pueden cambiar de número, son escalables, adquieren escalas diferentes. Pero la naturaleza es la misma. En contraposición, Hobbes va a plantear un modelo dicotómico y cerrado. No hay diferencias de grado, sino oposición. O los seres humanos están en estado de naturaleza o están en estado de sociedad civil. No hay gradación, digamos. No hay diferencias de grado, sino que hay oposición. Y en el estado de naturaleza el individuo no es ni puede ser un ser social. Por el contrario, es un individuo aislado. Es decir, el carácter social para Hobbes, en última instancia, es un carácter construido por la voluntad humana, por la voluntad de los hombres, por el carácter racional. Porque en última instancia, va a decir Hobbes, la razón es lo que le permite al hombre saber qué es lo que le conviene para conservar su propia vida. Observen que aquí se van delineando claramente lo que recuerden cuando veíamos en la segunda clase el texto de Jeffrey Alexander, el continuo científico, las presuposiciones generales. Las presuposiciones generales que enunciaba Jeffrey Alexander como ese elemento a priorístico abstracto de las teorías sociales. Es decir, aquellas que presuponen un principio de organización o fundante del orden y un principio organizador de la acción social. Lo que llamamos el modelo colectivista o comunitarista, y un modelo individualista. Bueno, claramente Aristóteles era un comunitarista. El hombre es un ser naturalmente comunitario, naturalmente social. Hobbes, el naturalismo, va a partir de la idea de un individuo aislado. Va a tener una idea atomista del Estado, de la sociedad. El hombre no es naturalmente social. El hombre es social porque decide pactar. El carácter social es un carácter construido, artificial de los seres humanos. En ese sentido es un modelo individualista, porque se basa en esta idea atomista del individuo. ¿Se entiende la diferencia? Bobbio entonces va a contrastar uno y otro modelo en función de cómo se planta cada uno, Aristóteles o Hobbes, frente a la cuestión del Estado. Y distingue 5 problemas fundamentales de la teoría del Estado que están presentes de manera diferente y hasta opuesta en los dos modelos. En cuanto al origen del Estado, el modelo aristotélico tiene una concepción histórico-sociológica que no es racional. No racional. El hombre es un ser naturalmente social y los distintos tipos de sociedad son una consecuencia del escalamiento, del aumento de la escala de ese tipo de sociedades. En cambio, el modelo hobbesiano tiene una concepción racionalista, parte de un principio axiomático, de un principio racional. El origen de la sociedad está en el pacto social, en el pacto voluntario de los individuos libres e iguales. La naturaleza del orden social para Hobbes radica en que es un complemento del orden natural, es un complemento natural. Si el hombre es un ser naturalmente social, el Estado es tan natural como los hombres mismos, la existencia del Estado. Es un complemento
que se deriva de la propia naturaleza humana. Para el modelo hobbesiano, por el contrario, el Estado va a ser la antítesis del hombre natural. El hombre natural es un ser asocial. El Estado es la antítesis de ese carácter de asociabilidad que tiene el ser humano. En cuanto a la estructura que va a tener el Estado, Aristóteles tiene una concepción social y orgánica, es decir, una concepción colectivista, como veíamos recién. Prima lo colectivo por sobre lo individual para explicar el orden social. O en todo caso, primero está la familia y después está el individuo. Primero está la ciudad y después están los ciudadanos. Es un poco la historia del huevo y la gallina, ¿no? En cambio, el modelo hobbesiano tiene esta concepción atomista e individualista del Estado. El Estado es producto de las decisiones racionales de individuos libres e iguales. No deviene de ninguna naturaleza social inscrita en la naturaleza humana. Y por ende, el fundamento del Estado, para el modelo aristotélico, va a ser un fundamento naturalista del poder del Estado. En cambio, para el modelo hobbesiano, el fundamento va a ser contractualista. Es decir, hay un contrato, hay un compromiso, hay una decisión racional, un pacto, que es el que termina dando fundamento al poder del Estado. Y por último, la legitimidad, o los medios por los cuales ese orden político se torna aceptable y aceptado por los individuos. Para el modelo aristotélico, esa legitimidad radica en el orden natural de las cosas. No se cuestiona, básicamente, porque pertenece al orden natural. Si el hombre es naturalmente social, no hay nada más que hablar, digamos, no hay nada que cuestionar. En cambio, para el modelo hobbesiano, la legitimación del poder deviene del consenso racional y voluntario entre los individuos que son libres e iguales. De estas 5 diferencias fundamentales, Bobbio va a hacer hincapié sobre todo en la tercera, en la de la estructura del Estado, como la más relevante para mi interpretación histórica y sociológica, porque va a decir es la que refiere a la relación entre el individuo y la sociedad, entre el ámbito privado y la vida pública, y la preponderancia que tiene en el momento estadio que tienen el estadio prepolítico o el estadio de naturaleza. Esta concepción social orgánica del Estado o colectivista que tenía el modelo aristotélico y esta concepción atomista individualista del Estado que tiene el modelo hobbesiano. Esto es radicalmente opuesto, diferente. Acá radica la principal oposición entre el modelo hobbesiano y el modelo aristotélico. A ver, si tuviéramos que hacer hablar a Aristóteles y a Hobbes, o a los dos modelos, ¿cómo interpretan el Estado prepolítico o el Estado no político, o el Estado de naturaleza? Aristóteles no hablaba de Estado de naturaleza, pero podríamos pensar en equivalente, que era el ámbito doméstico, el oikos, la casa o el Estado doméstico, que para la polis atenienses llamaban el oikos. De ahí viene la palabra economía, de la raíz griega oikos, que es el lugar donde se satisfacen
las necesidades materiales, ¿no? De existencia, es el espacio privado. Es la familia con sus esclavos. ¿Sí? Es una sociedad patronal determinada por las relaciones jerárquicas de desigualdad. En el oikos, para el modelo aristotélico, reinaba la desigualdad, la jerarquía. ¿Sí? Padres e hijos, amos y siervos. ¿Sí? Y de esas desigualdades se derivaban organizaciones mayores, ¿eh? Los ciudadanos y los esclavos. ¿Sí? En cambio, para el modelo hobbesiano, ese estado de naturaleza no implicaba en relaciones de sociabilidad. No había sociabilidad. Los individuos viven aislados, carentes de toda organización social, en condición de libertad e igualdad e independencia recíproca. Por eso, el contrato supone el concurso de individuos libres e iguales, porque si no fueran libres e iguales, no podrían pactar. Es decir, la idea del oikos en el modelo hobbesiano no cuaja, no entra, porque el oikos, el estado de naturaleza, por naturaleza los hombres son desiguales, están sometidos a relaciones jerárquicas. Para Hobbes, Hobbes necesita, en esta ficción del estado de naturaleza, concebir a un hombre, a un ser humano que vive en condiciones de libertad e igualdad. Porque si no, la idea del pacto obviamente que no funciona. No hay un pacto implícito en la relación de un amo y un esclavo. No hay un contrato que se puede deshacer. ¿Se entiende? Bien. Estamos ya pasados del tiempo, si no me equivoco. Yo les pido que lean, terminen de leer el texto de Bobbio. Es un texto complejo. Terminen de ver esta presentación porque los va a ayudar a comprender el texto de Bobbio y a comprender los aportes de cada uno de los tres filósofos y los naturalistas que nosotros vamos a ver. Si tenemos algo de tiempo, terminamos con esta presentación en la clase que viene, pero yo les pido por favor que terminen de leer el texto de Bobbio y que terminen de ver esta presentación que los va a ayudar un poco a sistematizar la lectura. A ver, voy a dejar de compartir la pantalla. Así los veo. ¿Alguna pregunta? Corremos una clase, todas las presentaciones de los equipos, porque ya el fixture lo tenemos retrasado, así que los que tenían que presentarlo, ¿cuándo tenían que presentarlo? El martes, profe. El martes que viene. Bueno, lo van a presentar el viernes que viene y el otro viernes van a presentar a Russo. Bueno, perfecto. ¿Vamos? Bueno, la de hoy ha sido una clase compleja, porque nos estamos empezando a meter con temas complejos. La idea es un poco ir desmenuzándolos para que ustedes puedan también ir entendiendo de qué se trata. Nos vemos el viernes que viene entonces. Profe, ¿le hago una consulta? Sí, Quería saber, sí, además de correr las fechas de las exposiciones, ¿la fecha de los parciales se corre o sigue igual? Sí, la fecha de los parciales la vamos a correr. Vamos a correr no una semana, sino una clase. Bien, gracias. Bueno, igual van a tener tiempo suficiente. Cuando son parciales domiciliarios, van a ser parciales en los que ustedes van a tener el tiempo suficiente, y si necesitan más tiempo me lo piden
y yo con gusto les voy a dar el tiempo que necesiten para hacerlo. No se preocupen por eso. Les mando un abrazo, que tengan un lindo fin de semana y como siempre les digo, disfruten de la vida. Gracias, profe. Gracias, Buen fin de- profe. Profe, igualmente. Profe, buen fin de- Fin de profe.